Bienvenido a este curso en el cual aprenderemos cómo establecer un colegio cristiano. Primero que nada, te quiero felicitar porque has aceptado este desafío, porque lo estás pensando y quizá inclusive te está quitando el sueño. Así son los llamados de Dios a cosas importantes. Y no hay nada más importante que lo que ahorita tú estás pensando. Así que quiero llevarte a través de algunos cimientos fundamentales, algunas bases esenciales en el establecimiento de un colegio. ¿Por qué? Porque algo tan importante se necesita planear bien. Y sobre todo, hay que entender los porqués antes de entender los cómo. Así que seguramente estás preguntándote qué tengo que hacer, y te voy a pedir que te detengas un momento. Primero vamos a examinar por qué hacemos esto. Ahora, hay muchas razones que nosotros nos lanzamos a abrir una escuela cristiana, y la primera que viene a la mente de la mayoría es el estado moral a nuestro alrededor. Vemos nosotros cómo han caído las normas de la moralidad en nuestro mundo, y los muchos abusos y el exponer a niños a cosas que ellos no deben de saber, ni siquiera de adultos, mucho menos de pequeños, y nosotros nos vemos alarmados, y correctamente. El estado moral es un factor principal por el cual nosotros debemos abrir un colegio cristiano. La sociedad está confundida, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Está torcida en sus pensamientos y en sus criterios. Y luego, no contentos con solamente vivir de una manera equivocada, ahora quieren imponérsela a los más indefensos, nuestros niños. No solamente se hace esto por maldad, a veces se hace por ignorancia y por confusión, pero el resultado es el mismo. Crea en el niño una confusión de pensamiento, una confusión emocional, y le trastorna no solamente en su aprendizaje, sino en toda su formación como persona. Así que esta es una razón fundamental para nosotros abrir un colegio cristiano. Pero no es la única razón. Y la realidad es que tampoco es la principal razón. Y tú puedes pensar, pero no puedo yo creer que haya una razón más importante. Es que nosotros no queremos iniciar un proyecto de Dios sobre bases de reacción contra lo malo que nos rodea, sino que queremos entender el propósito de Dios. ¿Por qué Dios quiere que abramos colegios? En la mejor sociedad, en el mejor ambiente de iglesia, de todas formas, es de vital importancia abrir un colegio cristiano, aún no habiendo una amenaza moral como la hay el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar personas que se parecen a Él. Este es el punto de partida de cualquier colegio cristiano, que el ser humano, este pequeño ser humano que nos acompaña en la vida, fue hecho a la imagen de Dios. Y nosotros queremos colaborar con Dios para que ese diseño que llega a nosotros en forma de semilla, que llega a nosotros sin desarrollarse completamente, pueda crecer y formarse de una manera plena. Y que llegue ese niño, esa niña, a una madurez en la cual en su espíritu, alma y cuerpo manifiesta que es una criatura especial de Dios. Esta es la principal razón por la cual abrimos escuelas. Ahora, hay muchos elementos muy importantes, pero hoy quiero hablar acerca de la conexión entre la iglesia y la escuela. Porque no son cosas diferentes, o más bien no son cosas separadas, solo que su función difiere la una de la otra, pero no su objetivo. Jesús le dio a la iglesia el mandamiento de ir y hacer discípulos. Discípulo es una palabra diferente para alumno o estudiante, es decir, para formar personas en todos los caminos de Dios. La iglesia tiene esta comisión, pero nosotros necesitamos ser realistas y entender que con una hora de escuela dominical a la semana, nosotros no podemos competir con 25 a 30 horas de colegio, y además otras 30 a 40 horas de medios de comunicación. ¿Cómo vamos con una hora o a veces menos
en la escuela dominical nosotros competir con tantísima y tan fuerte influencia del mundo que nos rodea. Por esta razón es importante que una escuela entienda que es parte de la extensión del reino y es parte de la formación de los discípulos, al mismo tiempo que la iglesia comprenda que la escuela es precisamente esta extensión de su llamado. Ahora, ¿dónde entra la diferencia? En los contenidos que manejamos, en las formas que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué hacemos? Nosotros como iglesia formamos el pensamiento, la conducta, el criterio, toda la nueva vida de una persona que se convierte a Cristo. Pero en un niño necesitamos formar su mente, necesitamos formar muchos de sus aspectos emocionales. Formamos también mucho de cómo él se relaciona con sus semejantes. Todo esto es parte de la escuela. Adicionalmente, nosotros formamos sus habilidades, cómo él entiende, cómo él trabaja, su lenguaje, su razonamiento, en no solo matemáticas, sino en todas las formas en que se resuelven problemas en esta vida. Todo eso se hace en la escuela y queremos que se haga con cimientos verdaderos, es decir, con cimientos bíblicos, con cimientos que toman en cuenta primero la realidad de quién Dios es, su gobierno sobre la raza humana, y entonces sobre ese fundamento nosotros desarrollamos a personas que son verdaderamente un reflejo de quién Dios es. Así que tenemos estos dos factores o estas dos razones. Uno, hay un mundo muy malo allá afuera y nosotros como cristianos responsables no podemos entregar a nuestros niños indefensos a un entorno que los va a confundir y que los va a dañar. Segundo, Dios quiere formarlos a ellos conforme a su verdad y conforme a su imagen. Y esto requiere que nosotros tomemos esta responsabilidad. ¿Por qué? Nadie más lo puede hacer. Alguien que no sigue a Cristo, alguien que no cree en la inspiración sagrada de las Escrituras, alguien que no obedece los caminos del Señor, no puede formar en un niño la imagen de Dios. Solo un colaborador de Dios, es decir, un creyente entregado, puede hacer esto. Y por eso las iglesias nos invertimos en formar colegios. Ahora, nosotros tenemos ya 34 años de experiencia en el formar y luego llevar adelante a una escuela cristiana para que dé su máximo fruto. Y hemos visto resultados maravillosos, pero es mucho trabajo y es mucha inversión de tiempo. Si tú crees que la escuela te va a hacer rico, estás pensando equivocadamente. Si tú crees inclusive que la escuela va a ser una fuente de sostenimiento económico para la iglesia, tampoco estás pensando correctamente. La escuela es un objetivo tan loable que nos invertimos en ello, en recursos humanos y en tiempo. Y cuando nosotros vamos a abordar el proyecto de abrir una escuela, necesitamos hacerlo por estas razones correctas. Ahora, me gusta mucho algo que nuestra congregación ha aprendido al respecto de todo aquello que viene de parte de Dios. Y es esto: nosotros no estamos dispuestos a sacrificar por un proyecto de Dios. Nosotros queremos sacrificar porque lo vale. Dios lo vale, nuestros niños lo valen. El proyecto que Dios ha puesto en tu corazón vale toda la inversión de tu tiempo y de tus recursos y de la gente capacitada que Dios ha puesto a tu alrededor. Así que te pido que tomes estas ideas sencillas pero fundamentales y ores al respecto y le pidas a Dios que las enraíce en tu propio corazón para que tu caminar en el proceso de armar este proyecto sea siempre con las razones y los cimientos correctos. Hemos llegado al término de nuestro primer módulo y qué buen comienzo.
Ahora quiero animarte a ver todos los demás módulos, pero en cada módulo lleva a cabo las actividades que se te piden, porque estas te ayudarán para que tu preparación de un nuevo colegio verdaderamente funcione. De esta manera te vas a evitar muchos dolores de cabeza y muchos errores innecesarios. Nos vemos en nuestra próxima sesión.